Vamos a abrir nuestras escrituras al libro de Génesis en el capítulo 3. Vamos a leer 2 versículos, están un poco distantes el uno del otro, pero hablan del mismo asunto. Génesis 3. ¿Qué hacer con la culpa? Es el título de nuestro mensaje de hoy. ¿Qué hacer con la culpa? Y estamos leyendo en Génesis capítulo 3, verso 7, y luego vamos a pasar al verso 21. Génesis 3, 7 dice: Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y en el verso 21 dice: Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Pueden sentarse, hermanos. Estos versículos que hemos leído son parte de este capítulo terrible, el capítulo 3 del libro de Génesis, en el cual se nos narra la consumación del pecado original. Aquella primera ocasión en la cual el hombre se rebela con plena conciencia y con total voluntad en contra de la autoridad de Dios. La serpiente había logrado engañar a Adán y Eva, y estos habían comido del fruto prohibido, acción que simboliza, como ya decíamos, esa total actitud de rebeldía en contra de la autoridad de Dios. A partir de ese momento, hermanos, si leen ustedes el resto del capítulo, nos damos cuenta de que el hombre experimenta un cambio profundo en su alma, un cambio terrible en su interior, un cambio de alcances inimaginables hasta aquel momento. A partir de aquel momento, el hombre por primera vez tiene miedo de Dios. Por eso ahí por el verso 10 dice: escuché tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. A partir de que el hombre despierta al pecado, a partir del momento en que el hombre reconoce que es culpable delante de Dios, la culpa llena su alma, la culpa llena su mente, y a partir de ese momento se vuelve para el alma humana una necesidad primera, una necesidad básica, una necesidad fundamental: volver a estar en paz con Dios. Esta es la búsqueda más grande que tiene el alma humana, aunque muchos lo nieguen. Aunque en este mundo presente incluso se niega la realidad de Dios, lo cierto es que toda alma humana tiene un anhelo profundo por saberse en paz con el Creador. Por eso muchas personas inconversas, cuando les compartimos el evangelio, dicen: a mí no me hable de esas cosas porque yo estoy en paz con Dios. Porque esto lo anhela el alma humana, es un deseo natural del alma humana a partir de este momento terrible en que se consumó aquel primer pecado que nos sigue afectando a todos hasta el día de hoy. Lo interesante de este pasaje, hermanos, es que nos demuestra que nuestros primeros padres no solo sentían la necesidad de esconderse de Dios, también tuvieron una urgente necesidad de esconder su culpa. Dice la Escritura que ellos se vieron desnudos delante de Dios. Y no habla aquí necesariamente de la desnudez física. Habla, hermanos, de la desnudez del alma culpable. Cuando percibe la presencia de Dios, el hombre se siente desnudo interiormente. Y al estar desnudo interiormente, no puede ocultar su culpa. No puede ocultar aquella carga terrible de saber que había traicionado a un Dios que le había sido misericordioso, que le había amado, que le había cuidado, que había confiado en él. Jehová había confiado tanto en nuestros primeros padres
que les entregó el dominio y el señorío completo sobre toda la creación. Les dijo que se enseñorearan sobre toda la creación, que fueran los señores, y aquella confianza había sido traicionada con el pecado cometido por aquellos nuestros primeros padres. La desnudez de la culpa, hermanos, desde aquel día es una sensación desesperante para el ser humano. Saberse culpable de algo es una sensación terrible y dolorosa que se anida en el corazón de alguien que sabe que ha cometido una falta y que es culpable de esa acción. Esto nos lleva a preguntarnos entonces en esta mañana, ¿qué puede hacer el hombre con su culpa? ¿Qué podemos hacer nosotros con ese sentimiento tan terrible que puede existir en nuestra alma de sentirnos culpables por algo? ¿Qué podemos aprender de la experiencia de nuestros primeros padres en aquel momento tan temprano de la historia humana? ¿Qué podemos hacer con la culpa? Estos versículos que hemos leído nos indican que lo primero que podemos hacer con la culpa es cubrirla con hojas de higuera. Esta fue la primera reacción del hombre pecador, que se sabía culpable y se sentía desnudo ante la presencia de Jehová. Adán y Eva habían despertado al pecado al creer las mentiras de la serpiente y dejar de creer en la palabra de Jehová. Dios les había dicho claramente lo que podían hacer y lo que no podían hacer, pero la serpiente los convenció y dejaron de creer en la palabra de Dios y la llegaron a considerar una mentira. Ese despertar angustioso al pecado fue terrible, pues lejos de cumplirles la promesa que les hizo la serpiente, porque la serpiente les dijo, no morirán, sino que van a ser como Dios. Y una vez que se consumó el pecado, ellos descubrieron amargamente que aquello había sido un engaño, que en vez de ser como Dios, habían caído de una manera terrible en un profundo precipicio del que no podían salir. Habían descubierto su propia falsedad, su traición, su infidelidad hacia aquel Dios que había sido tan bondadoso, abundante y misericordioso para con ellos. El corazón de aquellos pecadores se llenó de dolor, pero de dolor por sí mismos, no de dolor por haber ofendido a Dios, sino de dolor porque habían fracasado, porque habían sido engañados, porque ahora se sentían perdidos. En otras palabras, sus almas se llenaron de remordimiento amargo, por cuanto sabían que Dios había puesto un límite claro a lo que ellos podían hacer y lo que no podían hacer, y ellos lo habían traspasado. Era algo sumamente triste y doloroso. La pena los embargaba. Aquellas personas que habían caminado con Dios, quién sabe por cuánto tiempo, habían caminado junto a Él, habían compartido su vida delante de la presencia de Dios, ahora le tenían miedo. Por primera vez, el sentimiento tan destructivo del miedo se anidaba en el corazón del ser humano. Fíjense bien que antes del pecado original puedo yo concluir que Adán no le tenía miedo ni a su mujer. El mundo era bello, pero a partir de aquel momento el miedo apareció en su alma de una manera terrible. Nacía en aquel momento también la primera y más universal reacción del hombre ante su pecado: cubrirlo, porque sabe que no lo puede borrar, porque sabe que no lo puede quitar. Entonces decide cubrirlo, al menos cubrirlo, para que no le moleste tanto, para que no le duela tanto, para no estar mirándolo, decide cubrirlo. Ellos se cubrieron con aquellos delantales hechos con hojas de higuera,
pero sus almas seguían desnudas. Por dentro seguían sintiéndose tan culpables como si no se hubieran cubierto con aquellas hojas de higuera. Es por eso, por lo que, ya cubiertos con los delantales, al oír la voz de Dios, sienten miedo y se esconden, porque sabían que delante de Dios seguían estando desnudos. Sabían que delante de Dios se cubrieran con lo que se cubrieran, sus conciencias eran culpables. Hoy en día, hermanos, al ser humano le puede suceder lo mismo. Desde que llega a este mundo el ser humano ya se sabe pecador. Cuando llega a tener conciencia de su condición de ser humano, ya se sabe enemistado con Dios. Se siente lejos de Él y además se siente culpable. Y además, como decíamos antes, nace en su alma una inmensa necesidad por estar en paz con el Creador. ¿No es cierto que todo mundo quiere estar en paz con Dios? Todo mundo quisiera decir y afirmar con seguridad: yo estoy en paz con Dios. Pero al mismo tiempo, nadie quiere abandonar su vida de rebeldía para con Dios. Nadie quiere abandonar su vida de desobediencia para con Dios. Todos quieren estar en paz con Dios, pero nadie quiere ponerse en paz con Dios. La conciencia de saberse pecador sume al ser humano en la desesperación, y es entonces cuando descubre algo que cree que es su salvación: las religiones. Las religiones vienen a ser para el hombre angustiado la apariencia de la paz con Dios. Las religiones vienen a ser para el ser humano las hojas de higuera que cubren su pecado, pero no lo pueden borrar. Que cubren su pecado, pero no dejan de sentirse culpables. Las hojas de higuera vienen a cubrir la mente del hombre con una apariencia de justicia, de paz y de armonía con Dios que no es real. Cuando el hombre se cubre con hojas de higuera, piensa que ya no está desnudo, cree que ya no está ciego, ni es pobre ni tiene necesidad de nada, pero no se da cuenta, como dice la Escritura en Apocalipsis 3, verso 17, porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Y esto no es en el plano físico ni en el plano material. Una persona puede estar materialmente en la abundancia. Una persona puede estar físicamente llena de vida y de fortaleza. Esto se está refiriendo al alma culpable que ante aquellas hojas de higuera cubre su pecado por un momento, pero cuando el hombre está a solas, cuando el hombre está a solas consigo mismo, no puede negar que sigue estando culpable y que se siente alejado y enemistado con Dios. Las religiones son hojas de higuera porque solo cubren el pecado, pero no lo borran. Las personas practican sus religiones, sea cual sea, sus ritos, sus ceremonias, sus tradiciones, sus creencias, hasta sus supersticiones, y con eso cubren por un momento sus culpas. Pero una vez que se quedan a solas con Dios, no pueden sentir otra cosa sino un miedo terrible. Los sacrificios animales en el Antiguo Testamento lograban justamente eso, que los pecados del pueblo fueran cubiertos por un momento para que pudieran venir delante de Jehová y traer sus sacrificios. A aquel procedimiento en el Antiguo Testamento se le llamaba expiación. Y si ustedes investigan el significado de la palabra expiación, significa cubrir. Porque ciertamente en el Antiguo Testamento aquellos sacrificios cubrían el pecado momentáneamente, pero luego
habría que venir de nuevo con otro sacrificio porque se pecaba de nuevo y otra vez en una sucesión interminable de ceremonias y sacrificios, tratando el hombre de liberarse de aquella culpa terrible que le angustiaba. Esta era la principal característica de aquellos sacrificios. Cubrían los pecados, pero no los borraban. Ellos mismos regresaban a sus casas después de haber practicado su religión y seguían siendo culpables. Justamente pasa lo mismo hoy con la práctica de las religiones que no pueden borrar el pecado. No es cierto que pongan al hombre en paz con Dios. Entendamos bien esto. Quizás les ayuden a sentirse en paz consigo mismos, pero con Dios saben que siguen estando enemistados. Por eso las religiones nunca van a desaparecer, porque todo ser humano quiere recurrir a ellas para creer, para hacerse creer que está en paz con Dios. Pero si se quedara solas con su alma, si hablara su alma y le interrogara qué es lo que siente o cómo se siente, su alma lloraría de culpa. Lo sabe bien, aún después de practicar cualquiera que sea la religión que practica. Entonces, si las religiones no nos pueden ayudar, si las hojas de higuera no nos pueden ayudar, ¿qué podemos hacer? Esto nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Qué podemos hacer con la culpa? Dejar que Cristo lo cubra con su sangre. En el verso 21, el segundo que leímos dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Una pregunta, hermano, viene a nuestra mente inmediatamente que leemos ese versículo. Si su desnudez ya estaba cubierta con las hojas de higuera, ¿para qué vestirlos otra vez? ¿Para qué proveerles de túnicas de pieles si ya se habían cubierto con las hojas de higuera? Esta acción de Dios, hermanos, de vestir al pecador de esta manera, simboliza varias cosas que debemos tomar en cuenta. La primera es la misericordia de Dios, que jamás, absolutamente nunca abandonará al hombre pecador. Nunca jamás lo condenará, ni lo desterrará de su presencia. Todo lo contrario, lo va a buscar incansablemente hasta poderle ofrecer una salida a esa situación tan aflictiva en la que vive. La segunda es que el hombre no se puede deshacer de su pecado. Haga lo que haga, nunca lo va a borrar. Practique lo que practique, haga los sacrificios, penitencias, promesas, todo lo que pueda hacer, no va a lograr borrar su pecado. De ninguna de esas maneras se va a poder librar del pecado terrible que lo agobia. Y hay un tercer simbolismo importante en estas túnicas de pieles. Y este simbolismo es que para poder cubrirlos tuvo que sacrificar una víctima inocente. Hubo que sacrificar algún animal para despojarlo de su piel y ponerla sobre el hombre pecador. Durante todo el Antiguo Testamento, el hombre venía tomando la vida de víctimas inocentes para poder cubrir su pecado. Aquellos animales que se sacrificaban en el templo no habían sido parte de su pecado. No tenían culpa con ellos. Eran inocentes. Eran inocentes porque no habían participado de los pecados de quienes los sacrificaban. Y con sus vidas, sin embargo, rescataban las vidas de aquellas personas de su enemistad con Dios. Así ponía Jehová las bases para la comprensión del más maravilloso evento de salvación para el ser humano: rescatar la vida del pecador, sacrificando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús también sería una víctima inocente,
pues no ha participado de nuestro pecado, y sin embargo sería su sangre la que compraría nuestro rescate. Una vez que aquel grandioso sacrificio se llevara a cabo en la cruz del Calvario, ya aquel sistema antiguo de sacrificar animales no tendría ningún sentido, no tendría utilidad. El sacrificio perfecto se había consumado y solo Cristo salva. Dios sigue siendo hoy misericordioso con el pecador. En el corazón de Dios no hay odio o repudio hacia el pecador, de ninguna manera. Todo lo que hay en Dios para con el hombre en pecado es amor, es misericordia, es el anhelo de rescatarlo de aquella condición terrible. Él anda en busca del pecador para ofrecerle una salida a esa desesperación. El hombre y la mujer de hoy han probado a lo largo del tiempo lo inútil que resultan las religiones al querer librarse de la culpa. Ya ha quedado demostrado que la religión solo logra distraer la conciencia del ser humano de su propia culpa, pero el pecado sigue allí. Y finalmente, ya hace más de 2000 años que Dios proveyó de un cordero para el sacrificio. 20 siglos han demostrado que solo la sangre derramada por el unigénito de Dios puede borrar el pecado del alma. Nadie puede venir, este pasaje nos enseña que nadie puede venir delante de Dios vestido con hojas de parra. Nadie puede venir delante del Dios verdadero ataviado con los vestidos de la religión. Es necesario que Cristo lo vista con su sangre para que pueda venir delante de Dios y Dios le perdone y lo considere su hijo. Cuando Jesús nos perdona, es entonces cuando somos limpios. Juan 1:7 dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La gran diferencia entre la religión y el evangelio es que la religión cubre, el evangelio de Cristo borra el pecado y lo borra de una vez y para siempre. En una ocasión, hermanos, un siervo de Dios, al final de sus días, se retiraba ya de su ministerio. Ya la edad no le permitía continuar, las fuerzas se habían ido y él se retiraba. Pero antes de retirarse totalmente a su casa, a finalizar el tiempo que Dios le diera, en su corazón renace el dolor por una falta que él había cometido en su juventud, muy grave. Y él se siente movido a rogarle al Señor que lo perdone por aquella falta. Él se pone a orar intensamente y le rogaba al Señor con todas sus fuerzas: Señor, antes de irme, perdóname por aquella falta de mi juventud. Le oró en 3 ocasiones intensamente. En las primeras 2 el Señor no le respondía. A la tercera ocasión el Señor le respondió. Y cuando aquel hombre le dice: perdóname por favor y despide a tu siervo en paz, él le dice: no puedo. Aquel hombre rompe en llanto, hermanos, y le pregunta todavía con su voz temblorosa: ¿por qué no puedes? El Señor le responde: porque ya no me acuerdo. Porque Él echa nuestros pecados al fondo del mar y nunca más se volverá a acordar de ellos. Amén. Porque el pecado ha sido borrado. Porque la sangre de Cristo borra el pecado verdaderamente. Las hojas de parra no pueden hacer eso. Pero la sangre de Cristo borra el pecado. Acuérdense de Judas el Iscariote. Cuando se siente lleno de culpa al ver que llevan preso a su maestro, aquel hombre que había confiado en él, corre a la religión,
corre a las hojas de higuera y se va con los sacerdotes. Los sacerdotes le dan el último empujón porque no le aceptan que les devuelvan las monedas. Ese acto de no aceptarle las monedas fue terrible para Judas, porque los sacerdotes le estaban diciendo: Judas, nosotros somos unos desgraciados, pero tú eres el maestro. Tú eres superior a nosotros. No queremos ese dinero sucio que viene de tus manos. Fue y se ahorcó. Porque la religión no borra el pecado. Porque él pudo devolver las monedas y hacer lo que quisiera y rogar lo que quisiera, y la culpa se quedó en él y lo llevó a la muerte. Pero el ladrón que moría al lado de Jesús, él reconoció a Jesús como el Mesías, y el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque la sangre de Cristo, que apenas se comenzaba a derramar, sin que el sacrificio hubiera sido completado, pero Cristo ya era Dios para perdonarle los pecados y borrarlos y llevarlo a la salvación eterna en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, hermanos, solo la sangre de Cristo borra el pecado. No nos dejemos engañar. Solo la sangre de Cristo nos puede borrar esa marca terrible que nos dejó el pecado. Solo el precio de la sangre de Cristo ha comprado nuestra vida para redimirlos. No pretendamos cubrir nuestras culpas con hojas de higuera. Vengamos a Cristo, porque Él nos perdona y Él borra nuestro pecado. Vamos a orar. Señor.